Hola, buen día a todos. Ya siendo 11:06 y por respeto a aquellos que llegamos puntuales, vamos a dar inicio a este webinar. Va a empezar hablando Vicente Espósito, director general de PYME dentro del Ministerio de Desarrollo Económico en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vicente. Buen día para todos. Gracias por sumarse a este webinar titulado Inteligencia Artificial para Pymes, herramientas para mejorar la competitividad y capacidad de inversión. El primero del ciclo BEA Invierte 2026. Mi nombre, como bien decía recién Seba, es Vicente Espósito, actualmente director general de la micro, pequeña y mediana empresa de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Obviamente queremos agradecer mucho a la Dirección General de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior por trabajar y coorganizar en conjunto este evento. Gracias Nicolás Belcito, gracias Seba Cruz por esto. Obviamente hoy nos reunimos para acercarles una mirada práctica sobre cómo la inteligencia artificial puede convertirse en uno de los motores para el desarrollo económico de la ciudad. A lo largo de los bloques que vamos a ver durante el transcurso de esta jornada, vamos a explorar los conceptos fundamentales y casos reales de pymes que ya están usando la inteligencia artificial para ser más productivas e instalarlo en un proceso de inversión para ganar competitividad en un contexto donde cada vez todos lo estamos viviendo, es más dinámico, desafiante y yo diría además competitivo. En primer lugar, Sebastián Cruz, gerente operativo de promoción de inversiones y servicios al inversor, va a estar compartiendo una mirada sobre lo que es Buenos Aires como un hub de inteligencia artificial, el estado actual del ecosistema y las iniciativas que desde el gobierno de la ciudad existen para vincular al mundo innovador con el sector productivo. Luego lo tendremos a Tomás Vera, que es director de Centa Group, y nos va a hacer una introducción sobre los conceptos claves de la inteligencia artificial, cuál es el contexto actual y cuáles son los pasos concretos para empezar a pensar cómo implementar hoy, no mañana, hoy en tu pyme la inteligencia artificial. Y el bloque final va a tener dos casos de implementación que ojalá sirvan de inspiración o un poquito de envidia, y eso les motiva la inspiración, con el caso de Diego Gurpegui, que es cofundador y CTO de Order to Be, quien nos va a contar cómo emplea la tecnología e inteligencia artificial para simplificar procesos y la carga temporal y de trabajo en casos de ventas de productos, para aquellos que venden productos. No es trabajar menos, sino cómo optimizar el tiempo de trabajo y que los vendedores se dediquen a vender. Y el último caso va a ser el de Rafael Ignacio Sánchez, quien es director de Innovación, Tecnología y Conocimiento de Blue Star Group, grupo que concentra las reconocidas marcas Isadora y Todo Moda, de las cuales debo admitir que mis hijas y mi mujer son ávidas compradoras, quien lidera la innovación en una de las industrias más desafiantes y dinámicas con muy buenos resultados. La idea es que tomar decisiones importantes, donde sea localizar un comercio hasta la iluminación de galería, tenga evidencia basada en datos, tecnología e inteligencia artificial. Gracias a quienes nos han acompañado en el auspicio de este evento, como ser la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, FECOBA, la Unión Industrial Argentina, la UIA, la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, SAIA, y además nos están acompañando también en este recorrido la Cámara de la Industria Argentina del Software, CESI, el Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires, Polo IT, la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, la Cámara de Comercio y Servicios y la Cámara Argentina de Tecnología, Innovación, Futuro, CATIF, quienes nos han ayudado con la discusión. Esta grabación va a quedar disponible en el canal de YouTube, por lo cual luego los vamos a invitar a completar una pequeña encuesta y recibir las presentaciones. Sin más, Seba, todo tuyo. Buenísimo, Enzo, muchísimas gracias. De vuelta, gracias a todos por venir, especialmente a los oradores, los que han difundido y los que acompañan este webinar. Prometo no robar mucho tiempo, ya que el resto de los expositores son realmente muy interesantes y vale la pena dejarles un rato para que se explayen. Básicamente, compartirles un poco la mirada de lo que venimos haciendo en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en las dos subsecretarías y particularmente en InvestBA con respecto al tema de inteligencia artificial. Creemos que hoy en día la inteligencia artificial es una oportunidad concreta para la ciudad de Buenos Aires. Su potencial y actual desarrollo nos lleva a pensar que a este momento como un momento bisagra en las vísperas de una nueva revolución productiva. Buenos Aires, eso, es una ciudad de referencia
al tejido productivo, que es cuna de 10 empresas unicornios e innumerables empresas e impactan en la mejora de los procesos de cada una de las compañías y las del ecosistema productivo de la ciudad, que impactan en los procesos, que impactan en las ventas, que impactan en los envíos, que impactan en la logística, que impactan en el desarrollo de los productos, en todo el entramado empresarial. Entonces, el ecosistema local cuenta hoy por hoy con una masa crítica de talento. Cuenta con universidades de primer nivel, cuenta con startups, cuenta con empresas tecnológicas consolidadas y una comunidad activa que posiciona a la ciudad como un hub natural para que podamos hacer un mayor y mejor desarrollo y adopción de inteligencia artificial. Pero, y acá es también importante esta sinergia que venimos haciendo con Enzo, el ecosistema innovador solo genera un impacto real cuando logra conectarse con el sector productivo. Y ahí es donde el gobierno de la ciudad tiene un rol activo y concreto. Desde la ciudad venimos desarrollando una serie de iniciativas orientadas justamente a atender ese puente entre la innovación de las startups y el ecosistema productivo vigente. El distrito tecnológico que está en Parque Patricio es justamente un ejemplo de eso. Es un polo que hoy concentra más de 300 empresas tecnológicas que generó miles de puestos de trabajo calificados y transformó completamente una zona de la ciudad. Ese modelo demostró que las políticas públicas pueden ser un catalizador poderoso cuando están bien orientadas. Y en esa misma línea, la ciudad avanza con iniciativas específicas en torno a la inteligencia artificial, que buscan promover sectores de alto valor agregado, generando condiciones favorables tanto para las empresas que desarrollan esas tecnologías como para las que los adoptan. El objetivo es claro, que la innovación llegue al tejido productivo real de la ciudad, a las pymes que generan empleo, que mueven la economía de los barrios y tienen un enorme potencial de crecimiento si cuentan con las herramientas adecuadas. Y este es precisamente el espíritu del webinar, acercar la IA a quienes más puedan beneficiarse de ellas. Así que muchas gracias nuevamente a todos por asistir, por estar conectados. Ya somos más de 90 personas en la sesión y creo que es momento suficiente como para poder darle lugar ahora a Tomás Vera, que es director de I+D+I de Centa Group, empresa de soluciones tecnológicas, que nos va a estar introduciendo en los conceptos básicos para entender qué es la IA y cómo podemos utilizar estas herramientas. Tomás, Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? perfecto. Muchísimas gracias a todos los que están acompañándonos hoy en esta reunión, ya sea que nos están viendo sincrónicamente o los que nos van a ver asincrónicamente, bueno, desde Argentina y de todos lugares del mundo, ¿no? Mi nombre es Tomás Vera, como se os han comentado hace unos segundos, yo soy el director de innovación de Centa Group, además soy candidato a doctor de la Universidad de Chile y docente de un par de universidades, y en particular hoy vengo a contarles un poquito este gran tema, ¿no? De la IA, ¿no? Pensemos, obviamente, que la IA en principio uno puede tener noción de que inició hace poco, ¿no? Pero este caballero que ven en la portada, ¿no? de mi presentación, no sé si todos están viendo mi presentación, yo no los veo, por eso les pregunto, espectacular. Sí, Entonces, sí, sí, se ve perfecto. ok, gracias, muy bien. Si ustedes ven, lo primero que dice este tipo, ¿no? ¿Quién es este personaje? Es el fundador de Google Brain, NG, podríamos decir que es uno de los referentes de IA a nivel mundial. Y él pone sobre la mesa, ¿no? Esta visión de decir que, ¿se acuerdan que en algún momento los datos efectivamente eran el petróleo del futuro, ¿no? Eso lo dijo Cliff Hamby en el 2011. Y particularmente este impulso, ¿no? De que el petróleo empezaron a impulsar las compañías, ¿no? Con los datos, ¿no? Pues los datos son factores de toma de decisión, lugares donde uno puede realmente apreciar cómo va su negocio o cómo efectivamente están ocurriendo las cosas mirando los datos. Pensemos, ¿no? Que NG dice, bueno, si los datos son el petróleo del futuro y hoy realmente representan un valor gigantesco, ¿no? ¿Qué va a pasar con la IA en el futuro, ¿no? Y su mirada es, bueno, la IA en realidad es la electricidad del futuro. ¿Y se imaginan ustedes algún negocio funcionando sin electricidad hoy? Una panadería, un negocio de kiosquito de la esquina, una fábrica gigante, ¿no? Sin electricidad, ya sea hecha con carbón, con una hidroeléctrica o con paneles solares, inevitablemente necesita energía, ¿no? Y energía es uno de los factores fundamentales y por lo tanto la IA pareciera tener ese mismo factor, ¿no es cierto? De que aquellas compañías que no tengan IA en el futuro posiblemente se vean enfrentadas a desafíos mucho más gigantes o similares, ¿no? Al hecho de simplemente no tener energía, no tener electricidad. Pero esto no es nuevo, ya se ponía sobre manifiesto, ¿no? Con Negroponte,
que Neuropont en el 96 se da cuenta, ¿no? Había una revolución increíble que estaba ocurriendo y él plantea, ¿no es cierto?, que el próximo paso, la próxima revolución industrial iba a ser cuando el átomo se quisiera mover al bit. Y eso también es relevante, ¿no? Porque para que la IA realmente tenga sentido, muchos de los trabajos que nosotros hacemos tienen que estar a nivel de bit, ¿sí? Para que efectivamente la IA tenga un impacto, ¿no? Si todos los trabajos que hacemos están a nivel de átomos, ¿no? Como mover piedras de un lado a otro, va a ser muy complejo que la IA posiblemente tenga un impacto directo. Sin embargo, hoy movemos bits de un lugar a otro. Replantéense el trabajo mayormente que se realiza en oficinas. Y tanto, imagínense solo en una panadería que estoy diciendo. Hay mucho trabajo que es mover bits de un lado a otro. Pagar cuentas, hacer un pedido, proyectar más o menos cuánta harina tengo que comprar, cuánto voy a vender. La mayoría de esas acciones son mover bits de un lado a otro. Y no solamente desde la economía está pensado esto, sino que también el mundo filosófico lo había planteado, ¿no? Lo había puesto sobre la mesa. Este personaje que está ahí es Byung-Chul Han. Él es un filósofo tecnólogo y él plantea, ¿no?, en su libro Las no cosas, ¿no? Cómo nos estamos transformando los humanos, ¿no? Cómo los humanos empezamos ahora a adquirir cosas que no son cosas, ¿no? ¿Se imaginan a un abuelo nuestro, alguien comprando una mesa que no es mesa? Una locura, ¿no? O sea, comprar un asset digital y tener el mismo peso, ¿no es cierto?, el mismo valor simbólico que un asset físico. Y eso que puede sonar a cliché con los NFC, pero ¿cuántos de sus sobrinos, hijos, nietos hoy utilizan Roblox? Y pueden comprar o adquirir bienes digitales dentro de Roblox y tienen su propia moneda como Robux. Y ni hablar de Bitcoin, ¿no es cierto? Una moneda hoy que se transa realmente con muchas más garantías de lo que podía hacer hace 5 años atrás. Y ni siquiera tener en cuenta, obviamente, Netflix. Hoy ya no tenemos películas, no hay DVD, no hay nada físico que nos representa las películas. Están en la nube, igual que en Spotify. Y esto nos permite, ¿no?, representar un poco la evolución económica, el impacto económico. Ya no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de cómo realmente una tecnología le pega a la economía. Y le pega, obviamente, a las inversiones que tenemos planificadas, a cómo proyectar nuestros negocios, a cómo podemos mirar el futuro de nuestras organizaciones. Y no es nuevo, tampoco es nuevo. Todo lo que estoy contando es algo que está ocurriendo hace mucho tiempo, particularmente con Andreev, ¿no? Estamos hablando de los 1900, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con Andreev, con inteligencia artificial? Él inventó las ondas de Conadriev y estas ondas nos permiten identificar muy fuertemente cómo la tecnología impacta en los países, impacta en la economía mundial. O sea, hay 3 índices de este tipo de olas, ¿no? Piensen que desde el acero, desde no sé, desde la industria industrializada, ¿no es cierto?, o desde el mundo bancario, la tecnología de información, etcétera, estas ondas se han repetido y han marcado la evolución económica de los diferentes países, y actualmente estamos en la onda de Conadriev del impacto de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y particularmente de una inteligencia artificial que a veces nos cuesta definir, ¿no? A veces nos cuesta qué es, de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial y de este impacto, ¿no es cierto?, que está teniendo en la economía. Particularmente artificial ya sabemos harto, o sea, mucho, ¿no? O sea, porque nos hemos cruzado con cosas artificiales durante mucho tiempo, ¿no? En la industria, los jugos artificiales, los colorantes artificiales están. Y solo quiero que se planteen un segundo, ¿no?, cuando hablamos de un jugo artificial, las cosas que sacrificamos del jugo real, ¿no es cierto? Porque para que toquemos un poco qué significa cuando hablamos de inteligencia artificial. Al hecho de hablar de un jugo artificial, por ejemplo, jugo naranja artificial, el color a lo mejor no lo sacrificamos, pero sí sacrificamos un poco el gusto, y ni hablar de la textura. O sea, la textura jamás va a estar en un jugo artificial, ¿no? Entonces, claramente cuando pensemos en inteligencia artificial, tener un cerebro artificial, un cerebro simulado, ¿no es cierto?, sintético, ¿de qué cosa estamos hablando cuando hablamos de esa inteligencia, ¿no? ¿Qué es esa inteligencia? Y ahora, un pequeño test, ¿no?, para que se dé una idea. Nadie va a tomar nota ni lo va a jugar por esto. Quiero simplemente que hagamos una pequeña prueba, ¿no? De todos los que estamos en la sala, que somos bastante, hay alrededor de 96 personas en la sala. ¿Se animarían ustedes a recordarse el orden en el que están estos números? Yo creo que es fácil. Si los tapo, muchos de ustedes se van a acordar que era 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Ahora los cambiamos un poquito de orden. Les doy un par de segundos para que lo vean. ¿Está? Los tapo y se acuerdan, ¿no? 4, 1, 5, 2 y 3. Pero ¿qué pasa si hago esto y los tapo? ¿Alguien se acuerda de alguno? Obviamente está complejo, ¿no? Está difícil, pero si una persona de la sala en este momento abriera el micrófono, levantara la mano y dijera, me los acuerdo, y empezara a dictarlos, la posición en la que estaban ya más ordenados, ¿no? El 1 estaba en este lugar, el 2 estaba en este lugar, vamos a pensar que es súper dotado, que es súper inteligente, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué creen de este personaje que logra hacer eso? ¿Es inteligente o no es inteligente? ¿Se dan cuenta de que poner sobre la mesa el peso de la inteligencia es complejo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia y sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial?
Este simio tiene la capacidad de recordar a través de entrenamiento por refuerzo dónde están cada uno de esos números. Pero eso no lo hace inteligente como lo que estamos buscando, ¿no? Poder hacer con la inteligencia artificial y sobre todo esa inteligencia que queremos que impacte en nuestros negocios. Particularmente cuando hablamos de inteligencia artificial es un viaje y un recorrido que ha venido desde antes de la computación. Recuerden que el primer computador nace en el 45 con el ENIAC y ya los matemáticos, ¿no? Como Alan Turing, estaban pensando en cómo diseñar máquinas matemáticas que simularan procesos mentales de los humanos. Y particularmente eso es lo que conocemos como inteligencia artificial. La bolsa de inteligencia artificial es una bolsa gigantesca de un montón de métodos y procedimientos matemáticos que ayudan a simular cómo funciona nuestro cerebro. Desde predecir cosas, de cómo vemos una imagen, de cómo asociamos el conocimiento, un montón de cosas. Esa bolsa gigante tiene una capa que se ha ido digitalizando, que podemos llamar de alguna manera esta bolsita más pequeña, que es la bolsita gris, que se llama Machine Learning. ¿Qué hay dentro de esa gran bolsa de Machine Learning? Bueno, para hacer un ejemplo muy práctico para todas las personas que estamos en la sala, tienen que recordar que hace bastantes años ya tenemos, por ejemplo, detectores de spam. Se dieron cuenta que para detectar un spam, nuestro correo electrónico tiene que poder entender si el correo parece ser o no una oferta, por ejemplo, o me están tratando de vender algo, o simplemente es un scam, un fraude, ¿sí? ¿Cómo hace eso? Bueno, empieza a aprender de características de los mensajes. Le muestro un montón de mensajes que son spam, que como humano yo sé que son spam, y él va extrayendo características, features, ¿sí? Ah, mira, aparece la palabra tanto y le da un puntaje, aparece otra palabra y le da un puntaje, ¿sí? Esto es como la máquina va aprendiendo, es una simulación de cómo el humano o el cerebro humano aprende y tratamos de trasladárselo a la máquina. Eso va a poder detectar spam muy bien porque desde los 80 a la actualidad hemos tenido sistemas que funcionan de esas características y relativamente bien pueden comprender si lo que está viniendo es un spam o no. Pero va a tener ciertos problemas, ¿no? Un problema típico de la detección de spam, si usamos Machine Learning, es la detección del sarcasmo, ¿no? Imaginémonos ahora otro escenario donde yo quiero decidir de ver una película solo por los comentarios que tiene una película, ¿no? Y me someto al escrutinio público de aquellos que hayan visto la película a ver qué han dicho de la película, ¿no? Y supongamos que un comentario dice, esta película es excelente si tienes poco cerebro y te gusta perder el tiempo. Posiblemente analizar ese texto con Machine Learning va a ser complejo porque va a ser muy difícil que el Machine Learning detecte el sarcasmo. Y para eso existe esta bolsita más pequeña que aparece abajo, que se llama DL, que es Deep Learning. El conocimiento profundo, lo que hace y su transformación gigantesca que ha tenido, es a través del entendimiento, ¿no es cierto? Mucho más profundo, por ejemplo, del texto. También hay Deep Learning en otras áreas como las imágenes, pero particularmente en el texto, que fue donde explotó realmente la inteligencia artificial. Si bien antes de este gran paper, ¿no? Construido por la gente de Google y sus equipos de desarrollo, hay un paper que es Word2Vec, que es el que permite tomar todo el Internet y pasarlo a un embedding, donde podemos calcular la distancia entre palabras. Este paper es fundamental. Este paper lo que hizo es que tengamos la capacidad, ¿no es cierto?, de que una máquina matemática, esto yo quiero que lo tengan en sus mentes, es una máquina matemática que es capaz de predecir, cuando yo le entrego una palabra, cuál es la siguiente palabra que debo poner ahí para que para el humano tenga sentido. Es todo lo que hace hoy un gran modelo de lenguaje con un poquito de esteroides, pero más o menos es lo que está por detrás. Si quisiéramos tocar esto, cómo se ve, cómo se proyecta, más o menos ahí podemos tener una imagencita de cómo funciona. Fíjense que entra la frase completa. A esa frase completa lo que hacemos es prestarle atención, por eso el paper dice que todo lo que necesitas es atención, ¿no? Le prestamos atención a ciertas palabras, ¿sí? Esta prestada atención viene de la teoría del lenguaje, ¿no es cierto? Piensen que Claude lo que indica es, Claude es un matemático, ¿no? Hay un modelo que se llama de la misma forma de Anthropic, pero Claude es un matemático que él inventó la teoría de la entropía del texto y que dice, cuando en un texto, imagínense, se repite una palabra muchas veces, agrega muy poco valor. Pero si esa palabra está en baja frecuencia, aparece pocas veces, agrega mucho valor. Entonces este algoritmo tenía que prestar atención a las palabras que le estoy metiendo, se concentra en aquellas palabras importantes, fíjese que ahí presta como atención, ¿no es cierto?, en 3 niveles, y luego dice, ok, cuando ya sé cuáles son las palabras más importantes, va a buscar cuáles son esas palabras, ¿no?, a las cuales debería de alguna manera predecir cuál es la siguiente, ¿no? Viéndolo más o menos en esto sin la animación, fíjese que ingresamos el texto, acá él predijo que era visualizar, pero yo puedo, Tuki, pedirle que genere otra vez para que veamos cómo él ingresa, presta la atención a la palabra, intenta predecir cuál es, y de acá va a decir la de mayor probabilidad es visualizar, pero puede ser crear, puede ser ver, puede ser hacer, ¿sí?, facilitar, ¿sí? Cada una de estas tiene una prioridad, ¿no es cierto? Con eso tenemos en cuenta en realidad que lo que estamos usando hoy
son máquinas estocásticas, ¿no es cierto?, que tienen la capacidad de predecir cuál es la siguiente palabra que viene. ¿Qué impacto esto puede tener en la industria? Yo me retrocedo un poco y quiero hablarnos un poquito de lo que pasó en el año 2022, y particularmente porque en ese año es donde sale ChatGPT con esteroides, ¿no es cierto?, y se empieza a utilizar para el mundo del desarrollo de software. Entonces, este pequeño estudio dice, bueno, a ver, vamos a poner a developers a trabajar con una IA para que esta IA le ayude a poder escribir el código que van a desarrollar. Y resulta que cuando empiezan estos trabajadores a usar la IA para programar, se dan cuenta que en realidad los hace más ineficientes, ¿sí? Los hace tan ineficientes que para muchas tareas es mejor hacerlas con humanos que hacerlas con una IA. Año 2022, ¿no es cierto? Que es casi hablar de la prehistoria, ¿no? Para el mundo de la inteligencia artificial, pero en el año 2022 esto estaba ocurriendo. Y los tipos dicen, bueno, a ver, qué raro, ¿no? Esto tiene que ser porque hay algo en los lenguajes que no está ocurriendo de manera correcta. Y efectivamente se dieron cuenta de que los LLMs o los grandes modelos de lenguaje en ese momento no estaban preparados para entender de buena manera el código, ¿no? El código tiene ciertas características que el lenguaje humano, ¿no es cierto?, el lenguaje natural no tiene. Esto que hablamos de la teoría de la entropía no se le da muy bien porque en ese lenguaje, cuando una palabra, en un lenguaje de programación, cuando una palabra se repite muchas veces, en realidad en vez de bajarle el valor le sube, porque quiere decir que es muy importante esa variable o ese método que estoy utilizando. Entonces, ahí había ciertas cosas que mejorar. Bueno, ya se repite este mismo estudio en el año 2025. Dice, bueno, no es tan la prehistoria. Es prehistoria, sí, porque es viejito, no pensemos que Anthropic o OpenAI nos han acostumbrado a reinventar la IA cada 2 semanas. Bueno, este es un estudio del 2025, se repite exactamente el mismo estudio, le paso un montón de tareas a esta gente para que empiece a trabajar y me diga, bueno, a ver, ¿qué tan eficiente sos como programador usando la IA? Y nos damos cuenta acá que en realidad a estos developers lo hace más lento, un 19% en promedio más lentos, ¿sí? Y eso es una locura. Dice, bueno, a ver, ¿por qué está pasando esto? Si ya mejoramos los modelos, ¿cuál es el gran problema? Y acá el problema más importante es cómo el humano utiliza la IA. Primero, que la forma de usar la IA de manera sincrónica es un gran problema. La sincronía para el humano es un retraso, porque le indica a la IA que haga algo, como en un chat, ¿no es cierto? Lo mismo que está pasando en esta sala. Imagínense, en este momento soy el único humano que está hablando, cuando hay 90 personas más que teóricamente me están escuchando. Por lo tanto, eso es sincronía. Tenemos 89 personas en tiempo muerto, que solo están escuchando y procesando, no estamos agregando valor a ningún producto. ¿Se imaginan si ahora nosotros, estas 90 personas, estuviéramos todas al mismo tiempo agregándole valor a un producto, a un lienzo, a una cosa que estuviéramos haciendo en conjunto? Multiplicamos por 90 cada minuto que le agregamos a ese producto. Por lo tanto, la sincronía de que dos personas estén sincrónicamente, una después de la otra, haciendo algo, lo hace lento. Si esas dos personas trabajan en paralelo, se divide el tiempo por la cantidad de personas invertidas y también por su performance. Y eso es lo que dice ese primer punto. Pero no, ese punto, si bien es relevante, el más relevante de todos será, bueno, pero cómo la IA está colaborando con el humano y cómo el humano está colaborando con la IA. Y lamentablemente parece que hasta el 2025 se nos habían olvidado las raíces, ¿no? Esta es una tesis muy importante que empieza a plantear, ¿no es cierto?, el gran desafío que hay desde Darwin, ¿no? Darwin dijo, ¿se acuerdan la teoría de la evolución? ¿Quién sobrevivía según la teoría de la evolución? El más fuerte, ¿no es cierto? Y en realidad esta tesis lo que plantea es, si bien hay una característica importante de que el que sobrevive es el más fuerte, no solamente sobrevive el más fuerte, sino que sobrevive aquel que sabe colaborar. Aquel que sabe no solo ser fuerte, sino que poder tener una estructura de colaboración con los de su raza, con los de su equipo, ¿no? Imagínense un león. Un león típicamente no caza. ¿Quién caza en la selva? Más allá de que el león es como el rey de la selva, quienes cazan son las leonas, ¿no? Por su agilidad, por la forma en que se mueven. El león lo que aprendió a hacer es a colaborar con las leonas para tener un ecosistema donde él efectivamente marca un lugar de defensa, un lugar de control territorial. Por lo tanto, la colaboración es clave. ¿Cómo hacemos que el humano colabore con la IA y que la IA colabore con el humano? Este estudio es sorprendente porque lo que nos plantea es, a más de 600 matemáticos les pasaron las mismas herramientas de IA. Dijeron, ok, tomen, acá están estas herramientas de IA, traten de descifrar y construir nueva matemática a través de estos agentes. A todos los entrenaron igual, con las mismas herramientas para usar la IA. Y resulta que todos matemáticos, gente profesional, con el mismo entrenamiento de uso de IA, tenían resultados diferentes. O a unos le iba muy bien, a otros más o menos y a otros muy mal usando la IA. Y resulta que se empezaron a plantear, bueno, si toda esta gente fue capacitada de la misma manera, todos tienen más o menos los estudios profesionales de la misma forma, ¿por qué tienen resultados distintos? Y lo que encontraron fue alucinante. Encontraron que aquellas personas que tenían mejor rendimiento eran las personas que sabían trabajar en equipo. Y dijeron, bueno, ¿por qué estas personas que saben trabajar en equipo tienen mejor rendimiento? Bueno, porque le explican mucho mejor a la IA qué es lo que tienen que hacer, saben efectivamente cómo pedirle algo a la IA, dándole muy buen contexto, dándole las expectativas de lo que esperan que la IA haga, además preguntándole y diciéndole a la IA cómo tienen que validar el resultado que nos están entregando, y además seleccionando de muy buena manera qué IA van a usar para qué cosa. O sea, no le piden peras al olmo, no le piden
como una persona que no sabe trabajar en equipo, una delegación totalmente irresponsable, o pedirle que una persona que sabe que no va a lograr el objetivo, que haga algo que para él es imposible, ¿se entiende? Entonces, eso es sumamente práctico, creo que es una reflexión muy importante que nos tenemos que llevar, y ahora todo mezclado esto, el coloquio, ¿no es cierto?, del uso de la IA para que realmente nos impulse, es este paper, que muestra cómo destrabamos la forma en la cual hay que usar la IA para desarrollar. Y planteo en desarrollar porque, bueno, típicamente, ¿no?, cuando escribimos código, el código está pasando por esta sintomatía, ¿no es cierto?, de la abundancia del código. Piensen ustedes, planteense en este momento hoy, ¿cuánto vale una fotografía? ¿Cuánto vale una foto para ustedes hoy? Cero, cercano a cero, ¿no es cierto? Sacamos fotografías como si fuera respirar, ¿no es cierto? No hay dolor cuando uno toma una foto. Pero hace 30 años atrás, ¿cómo era? Ojalá que salga con los ojos abiertos, ¿no? Había que pagar casi 0,50 centavos de dólar o 0,75 centavos de dólar cada foto, era fortuna. Comprar el rollo, tenías 12, 24, 36 fotos, le errabas en una foto, te querías matar, salía movida, etc. El software hace 5 años, 6 años atrás pasaba por lo mismo, no queríamos equivocarnos. El software ahora, como se está construyendo, es un software mucho más rápido, no está a costo 0,0 porque hay que pagar tokens y hay que pagar equipos de trabajo, pero particularmente se está moviendo hacia un costo relativo o de abundancia, ¿no? En este concepto de la abundancia del software. Y ahora entonces, ¿cómo las máquinas van a colaborar con los humanos para poder construir software? Y acá está la magia, ¿no? Este paper lo que nos muestra es, de alguna manera, los humanos ahora asincrónicamente le piden a una máquina que entiendan un problema que ellos tienen, la máquina toma ese problema, lo divide en subproblemas, donde esos subproblemas son atendidos por cada especialista, una gente que tiene un contexto particular para poder atenderlo, y luego le preguntan al humano si eso está bien, lo que la máquina entendió o no. Entonces, una delegación efectiva, una colaboración efectiva, y con eso se puede construir software. Y particularmente acá nacen dos conceptos muy importantes. Uno, que es cómo le habla a la máquina de manera correcta, es con ingeniería de prompt, o sea, que escribiendo buenos prompts. ¿Y qué significa escribir un buen prompt? Voy a hacer 4 prompts muy rapidito para que se los guarden en su Victorinox. Primero, imagínense un prompt con estas características, como think. Le doy una tarea, ¿no es cierto? Le planteo un problema central. Le digo cómo son las reglas y los criterios que debe aplicar, ¿no? Por ejemplo, que corte la tarea en actividades, que se concentre en tal punto, que se fije en tal actividad, que hay introspección, o sea, que cada vez que él va a hacer algo, primero lo piense en voz alta, que haga introspección para poder diseñar un buen plan, y luego que me diga un plan de ruta o una acción de análisis, para que yo pueda entender cómo él intenta resolver un problema. Y por último, que se genere un checklist de revisión. Acá tenemos un pequeño ejemplo de que optimice un algoritmo de enrutamiento de paquetes en un clúster de Kubernetes, que aplique el análisis de cuello de botella y la ley de Amdahl, y que piense paso a paso y que muestre sus cálculos intermedios para saber que lo está haciendo bien, que yo pueda ver que lo está haciendo bien. Y luego que proponga al menos 3 mejoras viables y priorizadas para que yo las pueda implementar en mi infraestructura. Con eso quiero que revise la propuesta para evitar contradicciones o supuestos mal fundados. Esto es un prompt que efectivamente está a otro nivel de simplemente pedirle una tarea muy simple. Adicionalmente, puedo hacer que la IA, por ejemplo, no solamente tenga un checklist de validación, sino que internamente genere roles diferentes. Le digo, hey, compórtate como un ingeniero de datos y un científico político, apóyate con puntos estadísticos que saco y se lo paso de contexto desde una base de datos. Le digo que analice desde la perspectiva de seguridad, costo y adopción de la ciudadanía cada una de estas políticas, que genere para cada rol un caso completo, ¿no? Cada uno de los roles, tanto el ingeniero de datos como el científico político, va a tener una estrategia completa, después que cada uno intente ganarle al otro y encuentre el punto débil, y luego que me muestre las conclusiones que obtuvo de cada uno de los dos agentes o de los dos roles que creyó, entonces que creó, perdón. Entonces, fíjense, es una forma distinta también de poder analizar y hacer cosas con ella. Imagínense usar esto para tomar varios perfiles diferentes y analizar o un deck de inversión o una inversión que quiero hacer o un crecimiento que quiero hacer en mi negocio con diferentes perfiles dentro de tu compañía. Después tenemos Reflect, ¿no?, que es razonar, que explique primero, que haga una búsqueda total, que vuelva atrás las veces que necesite, que evalúe, considere y transfiera el conocimiento. Entonces, acá en este modelo, un pequeño ejemplo, ¿cómo hago? Diseño un sistema de detección de fraude en transacciones bancarias, que resuma la estrategia general en 3 fases, que detecte posibles sesgos de entrenamiento y limitaciones de datos en la etapa de entrenamiento, que corrija, ¿no es cierto?, y revise cada uno de los puntos débiles que el full scan detectó, que evalúe ambas versiones y le justifique estas mejoras, y que además entregue un enfoque final depurado explicándome a mí qué medidas tomó y cómo lo hizo, ¿no? Particularmente el último ejemplo es un ejemplo de pensamiento en árbol, por eso se llama tree, que le doy un tópico de investigación, le digo la razón por la cual debe realizar este tipo de tarea,
que explore diferentes ramas de pensamiento para que luego evalúe todas esas ramas de pensamiento y seleccione la mejor. Cada uno de estos prompts lo que van a permitir hacer una experiencia diferente, ¿no es cierto?, de ingeniería de prompt, y además a este prompt, por ejemplo, para el caso de las estrategias de reducir huella de carbono, debería tener, ¿no es cierto?, bases de datos o información para pasarle como contexto para que él tenga muchas más herramientas para poder encontrar esos datos. Y para eso lo que se conoce como la ingeniería de contexto. Dentro de la ingeniería de contexto es cómo yo le paso la información a un agente. Y particularmente a los agentes le vamos a pasar la información otra vez en modo texto, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Se define el agente en una carpetita, en un archivo de texto.md, donde describimos qué hace el agente, y piensen que escribir un agente es como que estamos hablando de la descripción de cargo, ¿sí? Imagínense, yo digo, esta persona es un mesero, o un mozo, ¿sí?, que atiende en restaurantes. Pero a ese mozo le puedo decir que tiene diferentes habilidades, ¿no? Porque este mozo puede ser experto en vinos, o este mozo sabe que es experto en pescados, o experto en carnes. Esas habilidades son dinámicas porque el tipo sigue siendo mesero si se cambia de restaurante, pero ahora tiene que adquirir nuevas habilidades porque ese restaurante es vegetariano, supongamos. Entonces, puedo ir poniéndole y sacándole habilidades a un agente. Este agente no es más que un LLM que tiene esta descripción de texto, y cuando alguien le pide una tarea, dentro de las habilidades va a haber una descripción que va a calzar. Si alguien dice, hey, necesito un plano vegetariano, va a haber una skill o una habilidad que va a decir platos vegetarianos. Y entonces en ese momento va a entrar al contexto. Y ahora esa gente tiene esa habilidad, ¿no? ¿Cómo se ven estos archivos? Fíjense, simplemente es una habilidad para poder procesar PDFs. Acá estamos viendo cómo de alguna manera se describe la habilidad o el agente y luego se dice que este agente tiene las habilidades de leer, traducir o entender un PDF. Y eso lo podemos meter dentro de una máquina. ¿Para qué? Para que un agente tenga la capacidad ahora de operar por nosotros, de poder hacer, otra vez, funciones totalmente asincrónicas con este conocimiento de agente y con estos skills. Y ahora dice, bueno, pero es una lata estar escribiendo skill, no sé cómo escribir un skill. No te das problema, existen bases de datos gigantescas a nivel mundial de skills de casi lo que tú quieras, ¿no? Desde diseño, desde finanzas, de lo que se les ocurra. Acá adentro uno navega y, por ejemplo, de copywriting, para que te escriba por tus redes sociales. Acá vas a encontrar un skill que define cómo se escribe en redes sociales, entiende el contexto de tu negocio, tú le pasas tu manual de marca y con este skill el tipo es capaz de escribir textos orientados a el tono de voz que utilizas, la forma en la cual te comunicas con tus clientes, qué tipo de productos vendes, bla, 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 etcétera, ¿no? Entonces, es tan importante esta cadena de skills que yo le meto a mi edad. Y no, bueno, pero con todo esto en la cabeza, ¿y los humanos dónde vamos a estar, no? Bueno, esto es muy relevante también, ¿no? Porque los humanos acá tenemos un espacio muy importante, ¿sí? Tan importante que, bueno, en la sala, no sé si los 99 que estamos ahora somos todos humanos, pero de seguro un gran porcentaje son humanos de los que están acá, ¿no? ¿Y qué rol tiene? Bueno, esto se llama Human in the Loop. El concepto de Human in the Loop es dónde el humano tiene que estar, ¿no? Fíjense que lo que marca este cuadrante en la parte inferior es el humano está totalmente fuera del loop, está totalmente automatizado. Y uno dice, bueno, pero ¿dónde pasa eso? Seguramente habrán visto ustedes en sus hogares o en la casa de otros o por internet o en algún lado estas aspiradoras robot, ¿sí? Se dieron cuenta que las aspiradoras robot no necesitan ningún humano en el medio. Los tipos operan, el humano no hace nada, todas las decisiones que toma la máquina, cómo recorrer, qué lugar recorrer, etc. ¿Por qué? Porque la probabilidad de daño es muy baja y si ocurre ese daño, el daño que ocurre es muy bajo. Solo por eso es totalmente autónomo, ¿sí? En los otros dos cuadrantes tenemos en la parte superior, cuando el humano está sobre el loop, es que alguien diseñó este loop, o sea, alguien diseñó efectivamente la IA y yo la estoy supervisando. Eso ocurre en los subtes, por ejemplo. El subte se maneja completamente solo, el humano que está en el medio simplemente detecta que hay un objeto en la ruta o algo que la IA no detectó y lo puede detener. Y en el otro extremo inferior estamos nosotros usando ChatGPT, Cloud, Gemini, porque nosotros escribimos el loop y si el tipo empieza a escribir cosas que, no, te equivocaste, stop, y lo detenemos, ¿se entiende? Entonces, en esos lugares, ¿por qué? Pues la probabilidad de daño es baja, ¿sí? Y el impacto de ese daño es bajo, o puede haber una probabilidad de error o de daño alta, pero el impacto es muy bajo, entonces nosotros controlamos. El problema está cuando todo es alto, la probabilidad del daño es muy alta, ¿sí? Y si ese daño ocurre, el daño va a ser muy alto. Entonces ahí el humano está en el medio y el humano es el que toma las decisiones. La IA propone estrategias y el humano toma la decisión de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Con esa visión, a las compañías lo que les recomiendo es que empiecen a usar IA muy rápidamente y de manera local. Pinocchio es un proyecto extraordinario. Pinocchio les va a permitir en casi cualquier computador que tengan en su compañía descargarse una plataforma que instala toda la IA que ustedes necesitan y todo de forma local. Esto para que ustedes no tengan que gastar 0 pesos. O sea, se bajan este software inmediatamente dentro
de su computador van a poder usar modelos locales, modelos open source, y que todos los tokens van a correr en sus máquinas. Dependiendo, obviamente, de su máquina, es la velocidad con la que va a escribir, ¿no es cierto? No tan veloz, posiblemente, como un ChatGPT, pero va a escribir igual, va a procesar. Y todos estos modelos que se pueden descargar tienen diferentes habilidades. Por ejemplo, acá les estoy mostrando una pantallita de Qwen. Qwen es un modelo chino que permite tomar audio y pasarlo a texto. Entonces nosotros podemos decir, che, no tengo para poder pagar a alguien que tome las notas de mis reuniones. No importa, descárgate en Pinocchio este modelo, lo prendes mientras estás en las reuniones y el tipo va a tomar nota de todas tus reuniones y te la va a transcribir. Y después puedes tomar esa nota que transcribió, pasarla a otro modelo y decirle, hazme un resumen, y ya tienes el resumen. O extrae todas las actividades que yo tengo que hacer de este texto que tengo acá y vas a tener todas las reuniones. Más o menos eso es lo que NVIDIA, ¿no es cierto?, con Nemo Cloud dejó a disposición, que es un agente disponible open source, disponible para todos nosotros. Quiero ir cerrando más que nada con todo esto que está a disposición. Bueno, ¿cuánta gente lo está usando, no? ¿Cuánta gente a nivel mundial? Anthropic hizo un índice, ¿no es cierto?, del impacto económico de esto, particularmente estamos nosotros como Argentina. Y fíjense que hoy particularmente tenemos una visión de que para desarrollar, para el mundo matemático, para educación, para arte, para diseño, algunas cosas de soporte de administración están ocurriendo. Pero fíjense la oportunidad de mejora que tenemos. O sea, casi un 2%, 2.3% está usando realmente para asistir al negocio, en planificación, en estrategia, en ver el emprendimiento. Creo que hay una oportunidad gigantesca que hoy, ojalá después de esta charla, empecemos a explotar. Y además podemos saber, bueno, qué impacto va a tener en los diferentes trabajos, ¿no es cierto? Fíjense que hay los trabajos, esta gente los pudo clasificar y identificar qué actividades son automatizables, qué actividades son, pueden ser aumentadas por IA y qué tareas realmente jamás se van a poder reemplazar o que por lo menos en una frontera de 2 o 3 años no son automatizables todavía, ¿no? Y particularmente esto nos empieza a abrir la mente, ¿no? ¿En qué dominios hay espacios para explotar la IA? ¿En qué dominios hay lugar para poder sacarle el máximo provecho a la IA? Fíjense que obviamente software engineering, esto es como la startup que hace comida de perro, ¿no? Prueba su propia comida de perro. Los ingenieros de software que estamos haciendo IA usamos la IA para desarrollar. Pero sin embargo, fíjense todas las industrias que necesitan complementar su trabajo. O sea, hay una brecha gigantesca donde la IA tiene un espacio brutal. Para cerrar, les dejo algunos repositorios. Por ejemplo, este repositorio les va a encantar. Cuando digo repositorio, es un repositorio de código libre que con Pinocchio se van a poder descartar y usarlo. Esto, a los que trabajan en inversiones, les va a llamar la atención estos nombres. ¿Y qué son estos nombres? Bueno, son inversionistas famosos a nivel mundial que simula la cabeza de esos tipos y cómo investigan, y tú le propones, ¿no es cierto?, un negocio o le muestras una acción y te vas a tener la opinión simulada de todos estos tipos. Es increíble, es muy bueno, les propongo que lo planteen y jueguen un rato. Adicionalmente, FinRobot también hace análisis de cartera. Nosotros le podemos hacer un deck de una compañía y él va a proponer y efectivamente nuevas ideas o mejoras o nos va a tratar de dar visiones de hacia dónde podría ir ese negocio o si realmente tenemos que invertir en ese negocio o no. Ahora, la IA inevitablemente ya sabemos que está entre nosotros, ¿no es cierto? Sabemos efectivamente que está. Muchos de los que estamos acá estamos en esta reunión porque tenemos un sesgo, ¿no? Sabemos que la IA es importante y por eso nos subimos a esta reunión. Lo que no quiero es que el árbol le tape el bosque, ¿no? Cada punto de este cuadrante, que fue levantado en febrero del 2026, representa a 3.2 millones de personas a nivel mundial. Nosotros estaríamos por lo menos en la partecita verde, ¿no? Yo creo que más de todos los que están acá en la sala han utilizado alguna IA gratuita y muchos de ellos a lo mejor están usando una IA pagada, ¿no? Fíjense todo el mercado que falta y la ventaja competitiva que tienen aquellos que están en la partecita verde. Lo importante no es donde estamos hoy, sino donde queremos estar. Muchas gracias por su tiempo, sí. Increíble, Tomás, clarísimo. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Gracias por este repaso. Mucho para abarcar, mucho para procesar. Recuerden todos que la charla va a quedar subida a nuestro canal de YouTube. Por favor, contesten la encuesta de satisfacción que vamos a estar enviando cuando terminemos. Así después les mandamos ahí también el link para que puedan rever en caso de que quieran la charla. En caso de tener preguntas, les pido que las vayan escribiendo en el chat y luego de las exposiciones pasaremos a leerlas. Bueno, ahora sin más preámbulos vamos a pasar a la parte de los casos y vamos primero a hablar un poco de la implementación de herramientas de inteligencia artificial
que tuvieron algún impacto positivo en empresas. En primer lugar, vamos a escuchar a Diego Gurpegui, cofundador y CTO de Order2Bit. Él es ingeniero en sistemas de información, software developer, que nos va a contar un poco su experiencia. Así, ahora, Diego, el aire es tuyo. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, hola a todos, gracias por conectarse. Voy a ir compartiendo pantalla. Igual mi idea es más bien hablar y contarles, pero bueno, la parte visual me ayuda de soporte. Hay personas que son más visuales, otras que son más auditivas. Yo soy más visual. Bueno, asumo que están viendo la pantalla. Yo igual los veo a ustedes también, así que me hacen así, está perfecto. Bueno, estuvo muy bueno todo lo que contó Tomás. Para aquellos que estén muy metidos en todas estas herramientas, por ahí mucho les suena. Los que están un poco más lejos, me imagino que es como muy abrumador toda esa información. Así que está bueno, me parece a mí, bajarlo a tierra. Y lo que yo les quiero contar acá es un caso nuestro. Nosotros con Order2B, Order2B es una plataforma que ahora les voy a contar qué hace y la implementamos en varios clientes. Mi idea acá es contarles un caso concreto. Lo que me gustaría que se lleven de este ejemplo, de alguna manera, y bueno, entiendo que por ahí lo escucharé muy atento a Rafael, lo que va a contar después también, a ver el caso real, pero es bajar esto a lo concreto porque muchas veces estamos muy bombardeados de información de IA y hay que usarla. Y yo escuché muchas veces a personas de diferente rango jerárquico en la compañía con el tenemos que implementar IA. ¿Y para qué? No sé, pero ¿tenés alguna necesidad? No sé, pero hay que implementar IA. Eso generalmente no termina muy bien. O sea, no quiero decir que siempre falle, pero generalmente no termina muy bien. Y de ahí es donde nacemos nosotros, ¿no? Nosotros conocíamos un problema muy concreto, muy específico, y toda esta tecnología nueva hizo accesible una solución. Entonces, ¿de qué se trata ese problema que nosotros resolvemos y cuál es el caso que les quiero contar? Les cuento el problema que nosotros resolvemos hoy en día y es muy específico. Es la toma de pedidos a clientes en un proceso comercial. ¿Sí? Piensen, bueno, acá hay más de 100 personas conectadas. eh, Piensen en la industria del comercio entre empresas, ¿no? Lo que se llama B2B, por ejemplo, distribuidores que le venden a empresas, mayoristas, fabricantes, y el proceso de toma de pedidos, que es una parte muy específica, ¿sí? Yo no vengo acá a decir nuestra solución IA tiene agentes que te resuelven toda la compañía. No, 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 es muy concreto, ¿no? La toma de pedidos. El proceso estándar generalmente es el cliente hace un pedido en una visita por WhatsApp, por mail, el vendedor, el ejecutivo de cuentas, toma el pedido, lo analiza, lo descifra. Digo, ¿por qué descifra? Porque a veces te mandan un audio que no se entiende o te mandan un montón de archivos y, vos tenés y fotos y vos tenés que entender qué pidió. Se lo pasan al administrativo, si es que el vendedor no se encarga de cargarlo. Un administrativo o alguien en la oficina carga el pedido y lo meten en el sistema de gestión de la empresa. ¿Bien? Ese es el proceso tradicional. Nuestra solución lo que hace es automatiza todo esto. Y la idea y la premisa que nosotros teníamos también era que, como toda tecnología nueva, al principio uno la toca mucho de cerca, ¿no? Pero llega un momento que, y con la IA van a pasar las dos cosas, pero va a pasar mucho también que, como toda tecnología, empieza a estar de fondo, ¿no? Y uno simplemente la disfruta, le saca provecho y no necesariamente estás prompteando o escribiendo prompts y configurando agentes, ¿no? Order2B se implementa en la compañía, hay todo un proceso para implementar y eventualmente tus clientes hacen pedidos por WhatsApp o por mail. Si es por mail te pueden mandar un PDF, un Excel, lo que sea. Si es por WhatsApp también te mandan una foto, un PDF, un Excel. La diferencia es que en WhatsApp nuestro asistente le chatea y le conversa y le pide la data que le falta. No, mirá, la fecha de entrega, ¿para cuándo lo querés? Y le va preguntando y Order2B se encarga de todo, no analiza, lo entiende, se fija qué productos de tu base de productos está pidiendo, ¿no? Porque la gente no siempre pide bien y créanme, tengo un montón de anécdotas de esto, de cómo la gente te pide los productos que no tienen nada que ver como todos los tenemos cargados en nuestro sistemita de gestión, ¿no? Order2B lo captura, lo entiende, lo interpreta. Hay un humano in the loop, como decía Tomás, esa posibilidad está como para revisar, nosotros lo recomendamos, sobre todo al principio, y eventualmente Order2B se encarga de dejarte el pedido listo cargado en tu sistema de gestión, ¿no? Llámese Tango, Begerman, Calypso, Softland, el sistema de gestión que utilizan, ¿no? Eh, ¿Cómo funcionó esto en Laboratorios Andrómaco?
que es un poco lo que les vengo a contar. Elegí este ejemplo porque es un cliente que es una empresa que seguramente todos ustedes conozcan, ¿no? Si no la conocen por el nombre, conocerán los productos como Dermagloss, Acifusín, Macril y muchos otros productos muy orientados a la parte cosmética de la piel, ¿no? Que interactuamos con ellos dos, entre otras personas, y es una empresa que tuvo una visión muy interesante con inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué situación tenían ellos con los pedidos? Acá les pongo algunos ejemplos, porque por ahí los ven y dicen, sí, a mí también me piden así, yo también tengo esto, ¿no? Fotos de planillas de una hoja escrita, cosas escritas a mano, tachadas, escritas abajo, te mandan un audio, un Excel. Hay gente que por ahí te es un poco más prolija y te manda este Excel que está acá o este WhatsApp, pero olvídense que el producto en tu base de datos, fíjense un ejemplo muy, muy pavo, ¿no? Acifusín B. En realidad es Acifusín espacio B. Betazatic Ung. Ung es ungüento. Bueno, y así con un montón de cosas, ¿no? Y el gran desafío de una herramienta como la nuestra es traducir esto al producto como lo tenés cargado en tu sistema, con tu código de producto y todo, ¿no? Y lo que les quiero contar también es cómo Andrómaco abordó este proyecto, ¿no? Porque es para inspirarse y entender qué es lo que se puede hacer bien y mejor. Ellos primero midieron, ellos entendían la problemática que iban a resolver. No es que dijeron meto IA y después veo qué. No, no, no. Primero veo qué problema tengo y conociendo lo que la IA puede hacer, para eso sirven webinars como este, y por ahí casos de estos para que los inspiren, ya sabiendo lo que la IA puede hacer, de repente vos mirás tu empresa y decís, ok, me parece que esto lo podría resolver. Entonces partís de tu problema. Ellos midieron cuánto tiempo demoraba la carga de un pedido entre lo que el vendedor cargaba y después lo transcribían y demás. Eran 1.100 horas dedicadas al mes en cargar pedidos. Ellos tenían un volumen de más o menos 3.000 pedidos por mes. Estamos hablando de 100 visitadores médicos, más 6 personas de telemarketing, más 3 ejecutivos comerciales. Era mucho tiempo. Y bueno, ahí fue la decisión de implementar esta herramienta. Se implementó en etapas. ¿Sí? Esto también depende mucho de la compañía, no depende del tamaño de la empresa. Obviamente, Andrómaco es una empresa más grande, pero esto también aplica a pymes. Nosotros tenemos clientes un poco más chicos. Andrómaco decidió hacerlo en fases. No, la totalidad de los usuarios no entraron a usarlo de una. Lo dividieron en grupos. Ellos tienen grupos regionales. Entonces dijeron, bueno, empecemos por los vendedores de Ciudad de Buenos Aires. Se los capacitó, les explicó cómo funcionaba la herramienta, se setearon las expectativas, ¿sí? No se crean que con inteligencia artificial todo es perfecto, mucho menos con lo que hoy en día se llama inteligencia artificial, que en realidad son los modelos de lenguaje, ¿no? Lo mencionó Tomás, que es un caso específico de inteligencia artificial. Los modelos de lenguaje no son perfectos, ¿sí? Nunca van a tener una exactitud y una performance del 100%, siempre hay alguna cosa que pueda andar bien. Entonces es alinear expectativas y entender dónde me aporta valor, ¿no? Nosotros implementamos la herramienta y en 6 meses de operación ya teníamos 80 usuarios utilizándolo, que obviamente al principio eran 5, después 10, ¿no? Y así, más de 3.500 pedidos confirmados, procesamos más de 700.000 unidades de productos. Fíjense que esto también es un número honesto que les doy, no les vengo a decir, no, tenemos una precisión del 98%, es un 88%, seguimos trabajando para que mejore, pero es una realidad concreta y está bueno que lo entendamos, ¿no? Y entendamos qué esperar para poder sacarle valor. ¿Qué quiere decir 88? Y por ahí, no sé, vos procesás 10 pedidos y por ahí en 2 pedidos o en un pedido de todos los ítems que vos mandaste, hay uno que no está del todo bien. O dos que no están del todo bien. Bueno, ahí está el human in the loop, ¿no? El humano en el medio. Pero fíjense el tiempo que le ahorraste al vendedor, al administrativo, de que no tengan que estar transcribiendo esas fotos horribles que te mandaban acá o acá, ¿no? Eh, y ni hablar cuando te mandan el audio de 5 minutos que te están contando de la vida y no, no, porque choqué ayer, entonces se me demoró, te quería hacer el pedido y no pude. Bueno, no se preocupen que Order to Bill lo escucha por ustedes, le transcribe todo y toma el pedido y ustedes después le mandan la manito y está todo bien. Pero bueno, ese es el punto, ¿no? Cómo optimizar tiempos, entender la expectativa, hacer un plan de implementación, bien. Todos querríamos que estas herramientas no requieran siquiera capacitación, pero todavía la tecnología está evolucionando
hay una resistencia de la gente siempre. Esto también, cualquiera que haya implementado algún sistema nuevo en la empresa lo entiende y está bueno también que lo sepan porque esto aplica también a implementar estas herramientas. Hay mucha gente que le va a encantar lo nuevo y lo hemos visto y son los que ayudan a empujar y después están los que se resisten y dicen, no, pero yo estoy acostumbrado, la verdad que, o sea, le pasé el pedido y no me lo tomó bien. Y el no me lo tomó bien era por ahí en el pedido número 20 que pasó, una cantidad en vez de 10 le tomó 11 de un pedido de 40 ítems. Y el tipo dice, no, no me sirve, no, me parece que prefiero seguir cargándolo yo, que está media hora por pedido. Bueno, eso es parte de la resistencia también, que pasa, y están en uno como proveedor de la solución nosotros, o mismo dentro de la misma empresa tiene que haber alguien que empuje el proyecto. Y esas personas también son las encargadas de encontrar la manera de ayudar, de empujar, de hacerle ver a esas personas dónde está el valor y que le puedan sacar provecho, ¿no? La idea tampoco es obligar a que la gente use estas herramientas, sino que le vea el valor que tiene, ¿no? La verdad que tuvimos muy buen feedback del caso Andrómaco, siempre lo solemos contar, de hecho lo hemos contado en la SciaConf el año pasado también y fueron gente de Andrómaco a contarlo, pero bueno, quiero que se lleven eso, ¿no? Del problema práctico y concreto. Cualquier duda que tengan, o sea, lo estoy contando muy por arriba, pero obviamente vayan dejando ahí en el chat si tienen algunas dudas puntuales de cómo resolvimos esto y esto, qué problemas hubo, que obviamente siempre los hay, dónde están los obstáculos más comunes, y así al pasar rápido les cuento, porque el caso de laboratorio es muy complejo, pero también hay, o sea, las herramientas se pueden utilizar en muchos otros ámbitos. Si alguna acá conectado está en la industria por ahí alimentaria o demás, también tenemos un caso, esta empresa sí es mucho más chica, es una empresa de España, que tranquilamente podría ser de Argentina, que proveen soluciones de desayunos para hoteles y también implementamos la solución, ellos recibían mucho más por mail que por WhatsApp, con textos y PDFs en cualquier formato, ¿no? La idea de la IA es que lo puede interpretar y entender, y acá lo mismo, ¿no? Logramos, o sea, procesamos hoy en día 1000 pedidos mensuales, optimizamos la operación, es decir, el tiempo y demás eh, que dedican. Y es súper importante, ¿no? Porque todo, imagínense los vendedores, todo el tiempo libre que tienen para ir a buscar más clientes. Acá no se trata de meto ya, reduzco tiempo y saco gente, sino decir, bueno, en vez de optimizar costos, ¿por qué no gano más? ¿No? Eso ya queda en la cabeza de cada empresario o emprendedor, obviamente, ¿no? Pero bueno, hasta acá les quería contar. Cualquier duda que tengan, más allá de dejarla acá en el chat, si nos quieren escribir, les contamos, les mostramos. Pero bueno, el punto acá era que vean un caso concreto, ¿no? Real, cómo puede ayudar. Y fíjense que en el ejemplo que yo conté de Order to Be, no hay, o sea, hay un montón de configuraciones que uno puede hacer, pero una vez que lo configuraste y lo pones en funcionamiento, no hay nadie prompteando. El vendedor no tenía que saber cómo configurar un agente nuevo. No tenía el cliente que te hace el pedido, ni siquiera sabe lo que es un skill que contaba Tomás, ¿no? Que no quiere decir que esas cosas no importen, porque alguien las tiene que hacer. Pero digo, hay toda una era donde va a haber soluciones que embeben la IA como parte de la solución, ¿no? Order to Be no es 100% inteligencia artificial, hay un montón de cosas más, pero la IA es una parte de eso y la idea es que a la empresa que lo utilice le llegue el producto terminado y para resolver un caso concreto, ¿no? Así que bueno, hasta acá les cuento, cualquier duda obviamente me consultan. Clarísimo, Diego. Muchas gracias. Realmente muy interesante. Muchas gracias también a Saya por recomendar el caso de Order to Be para exponer hoy. Y esto que queremos un poco transmitir, ¿no? Cómo podemos en nuestro pequeño metro cuadrado incorporar algo de toda la innovación que se viene trabajando para crecer, para mejorar, para enfocarnos en lo que realmente sabemos hacer. Así que muchas gracias nuevamente, Diego. Si tienen preguntas, recuerden de ir poniéndolas en el chat, donde al final del webinar vamos a tratar las que lleguemos por los tiempos. Y ahora, por último, vamos a escuchar a Rafael Ignacio Sánchez, quien lidera la innovación y la transformación digital en Blue Star Loop, que es Todo Moda e Isadora, que es la tercera empresa más grande del mundo en accesorios de moda y lifestyle. Su enfoque disruptivo en la integración de tecnología avanzada, especialmente lo que tiene que ver con inteligencia artificial y machine learning, ha sido clave en el crecimiento económico del grupo.
Rafael es ingeniero industrial y data scientist. Realizó programas de formación ejecutiva en inteligencia artificial, machine learning en MIT y en Stanford. Posee experiencia en procesos de transformación digital en más de 10 países y 4 industrias diferentes, aportando una profunda comprensión sobre la aplicación estratégica de la tecnología para alcanzar los objetivos empresariales. Y en el ámbito académico institucional es miembro del Consejo Asesor de la Facultad de Ingeniería de la UADE y participa activamente en las maestrías de transformación digital en la Universidad de San Andrés, Universidad de Palermo, IAE y la UBA, entre otros. Así que, Rafael, el aire es tuyo. Muchas gracias. Bueno, un placer estar en este espacio para compartir. Muchas gracias, Seba, Tomás, ahí Diego. Bueno, hay muchas cosas que me fueron trayendo a la cabeza y me iba acelerando más todavía, así que, bueno, primero ahí mostraba el caso de Andrew Ng, que lo habías puesto al principio. Bueno, para mí es una persona súper interesante en cómo tiene capacidad de explicar, y hay mucho de lo que van a ver ahora que tiene que ver con él, porque hace un tiempo habíamos hecho varios cursos, yo me puse a estudiar mucho de él, porque tiene una forma de explicar tremendamente clara para temas que a veces son muy complejos, así que les recomiendo, porque hay cursos de él también, muchos gratis, que se pueden ver en Coursera, así que algunos, si tienen interés, son muy valiosos y muy caros hacerlos en forma bajo las normas tradicionales, pero bajo internet se puede lograr tener ese acceso, que es una ventaja. Bueno, les voy a contar. Tomás Isadora la conocen, creo que muchos, algunos, como me contaban ahí, que hasta ya son parte de lo que voy a mostrar acá, y son parte de las marcas. Pero bueno, son marcas que quizá alguno conoce por haber ido a un local o a otro, pero no necesariamente tienen la posibilidad de conocer todo el contexto. Son marcas que entre las dos ya tenemos más de 900 locales. Es la empresa argentina que más locales tiene en el exterior. De estos locales estamos ya en 10 países distintos. Es la líder en Latinoamérica y tercera más grande del mundo en accesorios de moda. Y esto de manejar accesorios de moda tiene muchísimo desafío por detrás. Para el que no tiene mucho amor por las marcas, imaginará que atrás es todo chuchería que va y viene y son productos. Pero la realidad es que son productos que cada uno se tiene que diseñar. No es lo mismo para alguien que sabe un arito que es dorado que el que es de plata, y dentro de dorados nosotros podemos ya subdividir en más de 200 categorías solo el arito dorado, por lo cual cada una de esas decisiones se tiene que tomar, y nos pasó por mucho tiempo de tener un mundo que era el de los datos, que era un mundo hard, que no entendía nada de moda, y el de la moda, que era un mundo emocional, donde estaba la inspiración, estaba el entendimiento de la colección, pero al final la realidad es que un negocio tiene que combinar decisiones, que finalmente es: voy a mandar a fabricar una X cantidad y a un X precio, y voy a tener que mandar una cantidad específica a cada local. Y tengo que pensar si en el local la primera semana voy a mandar 5, 10, 20, 40. Todas esas decisiones se tienen que ir tomando en forma continua, y cuando hicimos un cálculo así rápido, nos daba que al año había más de 4.000 millones de decisiones que se tenían que tomar. Obviamente algunas muy bien tomadas, con mucha dedicación, y otras que se hacían en forma muy promedio, en cuál va a ser el precio, el volumen. Todo ese mundo de los promedios, que es la forma en la que humanamente podemos gestionar, justamente era donde sabíamos que había muchísima oportunidad, y era humanamente inmanejable, porque nadie va a pagar el costo de tener decisiones de quizá un día para analizar un precio. Por lo cual, todo lo que es inteligencia artificial y el uso en forma estructurada para lograr sistematizar en forma online, directamente en real time, decisiones micro, es donde encontramos una oportunidad enorme que creemos que es súper aplicable a cualquier negocio. En el nuestro es inminente. No es aplicar IA porque queríamos, así había que hacerlo, sino porque era imprescindible para poder predecir mejor en la minuciosidad y en la granularidad más íntima. Así que hoy les voy a compartir algunos casos que creo que son muy piolas para el que está arrancando en IA, y un poco más que eso, bastante más que eso. Lo que nosotros queremos ir es hacia una empresa cognitiva, no es aplicar IA. Aplicar IA, puedo usar un chat y puedo hacer uso de IA y puede estar muy bueno. Lo que queremos es que
la empresa en sí misma aprenda, pueda lograr conocimiento iterado que cada vez sea más profundo y que además pueda tomar acción. No es que hoy se puede de una decir, el negocio ya va a ser autónomo. Y ahí no quiero venir al mundo del miedo de si, qué voy a hacer yo en este instante. Lo que quisiera es que piensen, ¿de qué manera en un negocio donde hay muchas decisiones que se toman respecto a la cantidad, respecto a los precios, respecto a la tendencia de productos, si tengo que tener 5, 10, 20, cómo puedo hacer que esas decisiones sistemáticamente vengan desde propuestas hasta si la propuesta ya es sistemáticamente buena, de qué manera puedo hacer que esa propuesta vaya derivando directamente en la fábrica y directamente en los proveedores de la fábrica? Y hacer un proceso que continuamente se va adaptando en base a lo que está ocurriendo en el mercado. ¿Eso es imposible pensarlo, que se logre una autonomía? Hoy les voy a mostrar que no. Y no es un paso mágico de uno y pedirle a un chat que se haga. Pero sí es la estrategia lograr que se pueda hacer. No significa que no hay personas. Lo que va a haber es muchas personas haciendo que ese sistema inteligente sea cada vez más competitivo y más inteligente. Entonces, ahí un poco mostrándoles, habíamos llegado hasta un principio en tener un mundo de BI muy fuerte. Hace 15 años arrancamos a tener BI, cuando todavía BI no se usaba mucho, el concepto no se entendía muy bien, pero ahí le habíamos encontrado mucho uso. Y fue pasando que desde BI las áreas nos pedían más y más reportes, tener cada vez más visibilidad y entendimiento de los patrones y poder ir tienda a tienda, entrar en la tienda de Cancún y saber si esa tienda tenía oportunidad de mejorar la venta. A qué hora, qué día, qué persona. Todo ese tipo de trabajo analítico lo fuimos haciendo. Pero nos iba pasando que se iba saturando un poco el equipo. Le fuimos dando cada vez más datos. Tenemos ahí más de 25.000 productos que todo el tiempo se van lanzando. 2 meses dura un producto, no es que dure un año y podés estar haciendo una gran lectura de toda la historia, o sea, lo tenés que leer prácticamente antes de que se lance y después muy rápido reaccionar. Millones de transacciones, 30 millones de transacciones. Imagínense cuando uno empieza a hacer mucho dato, hay un momento que se colapsa. Tenemos más de 300 reportes todos los días que se actualizan, pero imagínense si todo depende de que cada uno lea, interprete y tome acción, se volvía una forma sobredimensionada donde el humano colapsaba. Y acá nos fuimos pasando un modelo por necesidad a un modelo donde la IA fuera asistente y agente de predicción, de prescripción, de que pudiera realmente hacerse decisiones en forma automatizada. No totales, sino parciales, que vengan muy buenas propuestas, que entiendan el pensamiento de negocio que tenemos por detrás. Y eso, para lograr eso, tuvimos que pasar por un lugar que es imprescindible. Y se lo pongo acá muy gracioso prácticamente, pero estamos en un mundo donde se pueden sumar peras y bananas. Y en este caso están lográndose una perinana. ¿A qué voy con este concepto? Nosotros tenemos en un mundo hoy que es muy matemático la necesidad de combinar estilos de nuestras clientas, gustos, colores, materiales, con decisiones muy concretas de próximos productos que tienen que llegar a producirse y enviarse a todo el mundo. La ecuación que hay por detrás es de estilos, gustos, de cantidades, de precios, y esa combinación tiene que ser matemática, porque es la forma en la que podemos sumar y decir, bueno, si tengo un color rojo de cartera y la cartera viene con un cierto herraje y un estilo, eso tiene que derivar en una cantidad específica. Si yo no llego al lugar del bit que decían en un lugar, ahí que decían al principio, no puedo hacer que la computadora, que el sistema entienda moda, que entienda mi problemática. Entonces tengo que lograr en un mismo plano conectar palabras, atributos, precios, que le decía, cantidades, estilos. Todo eso lo tengo que llevar a un plano matemático y al mismo plano. Y les voy a mostrar para qué sirve eso, que parece algo que les estoy hablando de la NASA, pero no es algo así. Hoy, como ya mostraron, hay librerías, hay herramientas que permiten esa transformación de conceptos muy humanos, de imágenes, por ejemplo, a palabras o directamente a los embeddings que estaban en otras partes donde íbamos mostrando. Eso es hacer
que el sistema empiece a tener la capacidad de entender. Y ya no son archivos, ya empiezan a ser entendimientos de negocio. Y el primer lugar, pilar que tuvimos que trabajar es la inteligencia de producto. Hacer que el producto no fuera un código SKU, sino que fuera una entidad computable. Lo tuvimos que transformar en lo que se llama un nodo. Un nodo que es armarlo en una red. Esto es lo mismo que hace GPT cuando tiene esa habilidad de entender las palabras. Bueno, las ubica las palabras en base a todo un entrenamiento y las ubica en un lugar en el espacio donde está una palabra de precio cerca de la de margen, que es muy distinta quizás si está hablando de un perro. Esa orden en el universo más digital es el que necesitamos enseñarle al sistema. ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros combinamos que nuestros productos sean entendidos no como una línea en un catálogo, sino como una red profunda donde está todo ordenado de una manera muy similar a como nosotros entendemos el negocio, lo podemos combinar con atributos como ser la atractividad de un producto y lograr con atractividad, con el posicionamiento de precio, con tendencia, predecir cuál va a ser la probabilidad de venta de un producto. Esto parecerá que es algo totalmente mágico, pero primero les voy a mostrar una aplicación concreta que usamos acá, que la desarrollamos acá, sin ser ni siquiera desarrollador el que la hizo. Y esto es, dado una foto que yo tenga en mi catálogo, primer nivel, que me encuentre productos similares. Esto en el pasado era buscar imágenes y que alguien estuviera viendo todas las fotitos y ver a ver ese producto a cuál se parece. Bueno, acá claramente ya muestra que es un anillo, te va diciendo cuál es el más cercano a cada uno y tiene ahí esa similitud, que justo decían, bueno, está la similitud en el espacio, ese es el 92% que ven. ¿Para qué sirve esto? Para que rápidamente, desde una imagen, se pueda lograr entender qué hay por detrás de esa imagen. Esa imagen, en el caso, bueno, y esto es un caso muy parecido, no solamente la imagen, el texto puede también usarse para encontrar productos. Es haberle puesto ojos y también interpretación al sistema. Ya no es una caja boba, ya entiende de qué estamos hablando en moda de nuestros productos. Entonces le pido vaso térmico Snoopy, y no estoy pensando en el perrito Snoopy, sino Snoopy en accesorios de moda, en nuestros productos, y lo tiene que poder lograr transformar en forma muy rápida y encontrar todo lo que está en nuestro portfolio. Eso lo va a hacer ahí, el tiempo que está mostrando es el tiempo real que en este momento nos urge, pero dado que lo encontró, puedo también, como ven, si ven muy rápido, hablar de la vendibilidad de los productos, que es la probabilidad de venta cada 1000 visitas. Esa probabilidad está diciendo que desde las palabras ya se puede encontrar una cercanía con venta. Parece algo de vuelta muy lejano, pero lo están viendo que es real. Ahora, ¿qué pasa si yo ya puedo conectar imágenes con ventas, con probabilidad de ventas? Bueno, puede pasar esto, de tener una herramienta que es la vendibilidad presunta, la probabilidad de venta que se presume desde un producto que no existe. Entonces, este producto es una bolsa de Hello Kitty diseñada recientemente. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuánto voy a vender de este producto? Y ahí podrían decir, bueno, esto va a ser un golazo porque, claro, puedo tirar cualquier cosa. ¿Qué pasa si el sistema ya entendió los productos, entendió que es de ciertos materiales, que son ciertos atributos, ciertos colores, inclusive qué producto está por detrás, que hay una licencia que es la de Hello Kitty? Y esto es lo que hizo recién fue el cálculo de probabilidad de venta cada 1000 visitas en cada uno de los países, referido a un contexto de productos que no es el mismo producto que ya hubo, sino productos que están relacionados. Y fíjense que ni siquiera es el mismo tipo de producto. Hay marroquinería, mochilas, ahí había cuadernos. Parecería que nada que ver, pero todos hacen parte de una probabilística que cambia. Y ese tipo de información, si yo puedo predecir cuánto va a ser la venta en el futuro, también me sirve para predecir cuánto voy a vender en distintos canales. Y acá estoy mostrando cómo es la predicción de venta por semana para e-commerce, dado que se combina esa probabilidad con la cantidad de visitas que vamos a tener en el sitio. Entonces se puede lograr precisión súper específica para también no quebrar, como nos pasaba un montón de veces en e-commerce antes,
y es muy difícil predecir el futuro, pero es central para poder tener un negocio que funcione. Y eso sirve también como para elegir cómo ordenar los productos en una tienda y mantener atención. Siempre se habla del Customer Journey, pero detrás del Customer Journey, el desafío que hay es mantener la atención. Igual que en e-commerce, uno va tratando de poner productos que siempre mantienen cercanía de probabilística de que se compre el próximo producto. Bueno, eso se puede diagramar en forma de grafo y eso muestra cuál es la cercanía probabilística de un producto con otro. Entonces uno puede ordenar visualmente y que esté agradable de forma tal que no sea un desafío para quien está visitándonos que encuentre lo que le interesa. Ese desafío que es online es absolutamente igual y más grande en el físico. Así que la matemática sigue siendo el conector. Y también te permite, entendiendo un mundo así, definir cuántos productos tengo que poner en cada bajada. En cada bajada le llamamos al orden vertical. No es lo mismo poner una línea más de aritos o dos, todo eso ocupa espacio y es un ejercicio de maximizar el espacio disponible que estoy alquilando. Y esto es mucho de Machine Learning, que en un momento también nos habían estado mostrando con Deep Learning, Machine Learning. Bueno, esto parte del resultado de un curso con Andrew Ng. Pero les voy a mostrar lo que es el análisis de surtido que se puede hacer bajo un entendimiento coasistido con IA. Y esta es una herramienta que también armamos, que es para entender qué productos tienen prioridad para expandirse, cuáles más para reducirse el assortment, y todo eso en un mundo que entiende, como es el de GPT, las palabras, bueno, pero acá que entienda moda. Entonces hace un análisis primero ejecutivo, ya empiezan a venir unos insights, esto es un LLM que hace un primer análisis muy grosero, y después empieza a ir mucho más al hueso con oportunidades de optimización, de crecimiento, en qué categorías. Esto todo lo saca de la base de datos de ventas. Y ahí entra como mucho más en fino, en un resumen que termina en aumentar propuesta, en reducir profundidad y aumentar profundidad, en bajar precio, y va haciendo una propuesta muy concreta, línea por línea. No es más o menos, que me volacé GPT, está como muy estructurada la información, pero eso no llega a un nivel de detalle profundo todavía. Ahí se mete en un nivel mucho más agresivo, donde va a ir al recontramicro y va a hacer un análisis de resumen ejecutivo. Estos son muchos LLMs, que es como decía en un momento, este es el mozo, este sabe quizá de cocina vegana, este sabe son todos agentes que son específicos para ciertas tareas. Hay uno que sabe mucho de descripciones, en el de acá, que va diciendo si hay que extender las palabras, qué palabras favorecen, cuáles perjudican. Todo eso basado en análisis estadísticos que están hechos en tiempo real, sobre broches dorados, cuáles palabras ahora nos suman. Todo esto va corriendo en paralelo y va generando accionables. ¿Qué productos son estrellas? ¿Cuáles son los que andan más perdedores? Y todo esto está mostrando una simbiosis entre palabras, imágenes y tendencias. Bueno, estos son reportes de herramientas que usamos ahora que facilitan muchísimo al equipo el entendimiento de qué está pasando y cómo reaccionar. Esto va derivando, digamos, en muchas partes en análisis de estos vectores y toda esta parte que puede ser profunda, pero lo que hacemos es tratar de que el equipo entienda lo que hacen las herramientas y que pueda haber una aumentación de trabajo. No es ahora una caja negra que no se entiende, es hacer que trabajen los algoritmos, trabajen los LLMs, estos agentes de diagnóstico, pero además que el equipo pueda seguir en real time de qué está pensando. Queremos que el equipo entienda mejor también. Y además, todas estas herramientas tienen un margen de interpretación y de mejora constante. Así que, bueno, ahí les estoy mostrando, digamos, casos muy concretos. Y si uno se va al mundo de clientes, ahí pasa a ser mucho más potente todavía. Todos ustedes seguramente usan Netflix y todos valoramos mucho que Netflix te proponga algo bueno cuando es la hora de ver algo en la tele. Y como sabe, Netflix está basado en un entendimiento de las películas. Bueno, acá estamos hablando de moda, pero si queremos promocionar Halloween, hay que lograr que
sistema entienda a qué nos referimos con Halloween. Acá estoy mostrando cómo desde las palabras se entiende Halloween en nuestro mismo idioma de productos, que esta es una propuesta de productos asociada a Halloween, pero después entendiendo, esto es brillante, miren, el tipo de relación que logra hacer el sistema para encontrar la conexión con esas hebillas y Halloween. Así. Y hay inclusive productos que ni están en imagen porque están muy nuevos, pero igual los encuentras por el mundo de palabras. Esa conexión, el objetivo que me pedía mi jefe es, bueno, pero decime concretamente a quién hay que impactar en forma precisa, el primero, el segundo, el tercero. Y acá la pregunta que se hace es, bueno, decime los clientes, el 1, el 2, el 3, ¿quién es el más cercano que le va a interesar la propuesta de Halloween? Esto es acercar contenido relevante. Y en base al entendimiento del cliente con todas sus características, el entregable que tiene que dar esta herramienta es quién es la persona efectivamente, que espero que no esté acá el que tiene ese DNI, pero sí está, es el producto que compró uno que en su conjunto, no en la unicidad, es alguien muy propenso a comprar Halloween nuevamente. Acá está, fíjense como que bastante rápido hace conexiones que no son tan directas, no es, este producto. Acá hay productos de Navidad que si esta persona estuviese ahora frente a Halloween, es muy probable que vuelva a comprar Halloween. Ese tipo de conexión es la misma que hace Netflix en el mundo de películas, la que hace Spotify o la que hace TikTok o Instagram, etc. Eso es ultra potente y es un tipo de análisis que es humanamente inviable lograrlo en un tiempo razonable. Bueno, estas son herramientas reales que estamos teniendo que permiten también no solamente predecir en el hoy, también predecir en el mañana. Si estoy diseñando un producto y lo puedo conectar en esta inteligencia con a quién le puede interesar, puedo predecir mejor. Quizá no lo compre la primera persona, pero en su mundo estadístico, si hay muchas personas que les interese algo, es más probable que se venda muy bien y ya puedo saber a qué público le voy a apuntar y qué probabilidad de venta tiene, etc. Así que ya no es un tiro al azar, empieza a ser una hiperpersonalización muy potente. Y también sirve para crear contenido. O sea, si yo ya tengo un producto, se entiende el producto, entiendo la marca, el posicionamiento de la marca, puedo desde un artículo nuevo que esté en mi catálogo generar contenido. Que esto seguramente ya lo han visto en otros lados, pero bueno, es algo que obviamente suma un montón y permite en tiempo real diferentes estrategias para distintos canales y manteniendo el foco siempre de que sea personalizado a la marca propia. En este caso, acá estamos con todo moda y usar esas imágenes en otros sectores de la compañía o para directamente publicar. Sirve para describir los productos, que para nosotros son 10 países, cada uno podrá ser de habla hispana, pero todos tienen sus modales, modismos específicos, así que esto facilita muchísimo desde las imágenes crear descripciones distintas. Y asistentes operativos, que hoy hay muchísimos agentes. Estos agentes, hay 27 ahora en funcionamiento, todos creados por gente que no es developer, no son ingenieros en desarrollo y son herramientas como las que están viendo que son creadas por los mismos equipos. Y estas herramientas pueden hacer algo como esto, el Blue Tick Cashword, que es el que ayuda con auditorías de fraudes en cajas. Y esta herramienta, por ejemplo, lo que hace es analizar todas las operaciones que hay en una caja y tiene que encontrar, usando distintas herramientas de Machine Learning, cuál puede ser un comportamiento muy propenso a hacer fraude. Y entonces, bueno, va haciendo de vuelta el mismo ejercicio. Son distintos analistas, en este caso es como tener todo un equipo de análisis de riesgo, y estos analistas van sacando sus diagnósticos. Hay uno que hace el riesgo combinado, hay otro que hace el patrón de anomalías, otro que hace el riesgo presunto. Bueno, son muchas metodologías. Creemos que la combinación de varias metodologías estadísticamente también es más robusta. Así que, bueno, imagínense ahí cada solapita que le estoy mostrando es un agente. Y estos agentes entre todos derivan a un supervisor agente, que es el que tiene que tomar una propuesta ya en conjunto de todo lo que está pasando, y si alguna persona aparece muchas veces es más crítico, y bueno, va haciendo todo este análisis
que deriva, inclusive este es el riesgo por la tienda, como si todo el cajón de manzanas tiene un problema, es también parte del análisis. No es, esto más, más importante es acá, dejamos la información ultra estructurada para que el LME no invente nada, porque más en algo de riesgo así que estamos hablando no puede ponerse a sanatear GPT, tiene que ser ultra específico. Así que toda la información está bien definida y después desde ahí te prepara el prompt para una otra gente que arma la presentación y ya queda lista. O sea, son prompts entre prompts y van trabajando en conjunto. Bueno, y esto es para definir qué local tiene más probabilidad de venta. Hicimos un algoritmo, el 91% de los casos acierta a la venta que va a haber en ese lugar. O también definir los recursos en cada tienda. Esto es cuántas personas tienen que trabajar en cada horario. Que esto nos permitió optimizar muchísimo, que nos pasaba que ir un sábado en el momento pico y que no hubiese suficiente gente. Y ese tipo de mal asignación nos costaba muchísima plata. Esto calcula más de 1000 alternativas y busca la óptima. Esto es un caso de uso muy útil. Para nosotros nos ayudó el año pasado mucho en el resultado. Y esto es entender la competencia, el contexto donde estamos, qué puntas de precio están vacías, esto, entender el producto de la competencia, cómo se conecta con el nuestro, en dónde está. Todo eso va liberando a uno de los últimos pilares, que es que hay muchísima información de valor que se puede empezar a administrar como un activo. Esto es, todos hablan del data lake. Bueno, el data lake es un montón de datos. El 99% es nada más datos de ruido. Pasó, pero a nadie le interesa. Lo que todos queremos es saber de todos esos datos qué importa. Entonces, generamos un concepto que es el de los insights. Es qué es lo más relevante que está ocurriendo y empezar a medirlo. Es sacar la esencia de los datos. Esto es, si van cualquiera de ustedes a una reunión, mismo hoy, se van a llevar de esto 5 puntos en su cabeza. Eso es lo más valioso de todo. Y los sistemas con inteligencia artificial pueden ir captando esas esencias. Esas esencias permiten sistemas de este tipo que ya es mucho más cercano a una inteligencia cognitiva que les mencionaba en la estrategia. Entonces, este tipo de herramientas es un resultado de todo lo que tiene más relevancia porque son insight, conocimientos que tienen oportunidad de transformarse en negocio. Entonces, cada vez que alguien corre herramientas de estas, se van generando líneas, como si llegaste al hospital y te ponen una etiqueta de que tenés que ir a urgencia. Bueno, ahí va generando, en aros pasantes se identifica una oportunidad en tal cosa. Todas esas oportunidades se van relacionando con marcas, con países, con productos, y tienen que derivar en accionables. Por ejemplo, un aumento o expansión de un cierto atributo, que es lo que se ve acá en los costados. Broches hay 2% de las oportunidades que aparecen, y bueno, ahí va diciendo que hay algunos lugares donde hay que reducir variedad, en otros hay que expandir un atributo, pues hay muchos. Y acá cada una de las oportunidades se puede empezar a visualizar en su magnitud de plata, o sea, mensurada, que es como piensa un gerente. O sea, un gerente tendría que siempre relacionar las oportunidades con el valor que hay por detrás. Así que ese mundo que normalmente queda todo en una entre líneas que se pierde el 99% o más, lo hacemos visual, accesible y accionable. Porque una vez que está ese conocimiento, se puede llegar a conectar con que las herramientas puedan hacer de vaso comunicante entre que si detecté que una línea de productos está performando mal en e-commerce, puedo llegar a sugerir a la gente que ve los precios y las acciones promocionales que estos productos se liberen para una reducción de precio, para una promoción. Las inteligencias tienden a combinarse y esa combinación ya no es inteligencia artificial aplicada en forma aislada como silos, como pasaba en el pasado que hablaban, marketing una cosa, supply. Bueno, acá va a pasar, si no activamente lo van gestionando, va a pasar que las inteligencias no estén conectadas. Y esa desconexión de inteligencias va a ser una desinteligencia. Entonces, nuestra estrategia es conectar las inteligencias. Y este mundo un poquito más arriba que le estaba mostrando es una estrategia que nos da mucha perspectiva de futuro y de hoy. Eso es parte de empezar a hacer una conciencia cognitiva. Y
tiende todo a derivar en un modelo concepcionalmente autónomo. Es poder estar trabajando continuamente con este sistema autónomo de una manera que lo vamos direccionando hacia un negocio sistémicamente exitoso. Y ahí hay características de los gerentes actuales que son clave, que es que sea alguien que piense sistémicamente, que piense cómo lograr sistemas de decisión, que piense cómo se estructuran datos, que pueda supervisar la IA en forma muy, muy crítica, que sea estratega de procesos algorítmicos y esto que sea curador de inteligencia organizacional. Son conceptos mentales que están todas las sillas casi vacías, digamos, como a veces estamos viendo a ver si nos va a sacar el trabajo. Hay muchos lugares de trabajo muy grandes que quizá ni siquiera alguien visualizó todavía esa necesidad de trabajo y de cubrirlo, pero son realidades hoy que definen el futuro del negocio. Y bueno, la capacidad clave de poder comprender el diseño de sistemas de IA, formular problemas, este pensamiento crítico, construir estos pipelines de decisión y lograr realmente una colaboración que estaba también, como me pareció súper interesante, Iván, también comentando la importancia de lograr cooperaciones. No es IA y un equipo de gente tonta que solamente usa lo que le viene propuesto, sino una simbiosis, lograr una co-creación que entienda de moda a un nivel sobrehumano. Y eso es hacia donde lo estamos enfocando. Y lo que les fui contando hoy no es un tiro al aire. Mucho de esto tiene muchísimo valor, así que se los comparto con mucha intención de que puedan utilizarlo. A veces les va a parecer que es muy lejano, a veces van a pensar que son cosas muy cercanas, ojalá, pero lo cierto es que con este tipo de herramientas, que hoy son muy accesibles a costos bajos, hay mucho que se puede hacer que en el pasado nunca hubiesen podido y el catch-up puede ser mucho más rápido. Hay áreas que se ponen como muy en sintonía y enseguida le empiezan a sacar uso y logran cosas que hubiesen sido años antes. No, no por estar atrás es que uno está determinado a cada vez estar más lejos. Eso, sáquenselo como una realidad. La otra es que no es algo de tecnología. Como les dije, el 90% de las aplicaciones las hacen personas que no son desarrolladores y tiene más que ver con una actitud, una dirección y una apertura a equivocarse, a probar que está accesible a todos. Así que bueno, muchas gracias. Ahí sería mi aporte en esta valiosa explicación. Me llevé un montón de cosas también. Muchísimas gracias, Rafael. Agradecer nuevamente a Tomás, Diego y Rafael por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Habrán visto que todas las intervenciones fueron apuntadas hacia el mismo lugar, como poder darle un valor agregado a toda la innovación de la que venimos hablando, a toda la producción que se viene realizando de escalas más grandes y más chicas, pero con un significado, con un porqué, con una pregunta, con un problema, con un dolor a poder resolver. Agradecemos también a la Dirección General de Micro, Pequeña y Mediana Empresa que organizó con nosotros este webinar, a Enzo y a Victoria también, que están ahí conectados. Agradecer a FECOBA, a la Unión Industrial Argentina, Ruta X y SAIA por acompañar, a CECI, Polo T, Asociación de Marcas y Franquicias, la CAC, la TIF por ayudarnos en la difusión. Por supuesto, volver a agradecer a todos los asistentes que participaron del encuentro. Nos quedamos sin tiempo para poder dialogar un ratito más y para poder ir con las preguntas, pero quedan nuestros contactos. Esperamos que este webinar les haya brindado un panorama más claro con respecto a la implementación de la inteligencia artificial y sus posibles usos como motor para el desarrollo económico. Les recordamos que la grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar enviándola a los correos de quienes se inscribieron en el formulario de asistencia y les pedimos por favor que completen la encuesta de satisfacción que nos va a permitir a nosotros seguir mejorando este tipo de actividades, que nos va a poder también dar una pauta de para dónde quieren que las próximas vayan. Y por último, para ir cerrando, lo van a ver también en el formulario, nuestros contactos para asistencias técnicas de servicios al inversor
y asistencias técnicas de comercio exterior dentro de lo que es el ecosistema de empresas de la Ciudad de Buenos Aires. Pueden contactarse con nosotros a través de esos correos o a través de ese formulario o a través de nuestro correo electrónico que es invesda@buenosaires.gov.ar. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día y nos encontramos para la segunda edición. Muchas gracias.